Bueno, hola Revolution Church. Es un gusto estar juntos. Bienvenidos a todos ustedes. Y si eres nuevo y nos estás visitando, bienvenidos todos los campus. Hola Colorado Springs, Ciudad de México y Lone Tree. Vamos a continuar con nuestra serie sobre los últimos tiempos en la que hemos estado. Y hoy en realidad vamos a hablar de algo tangencial a nuestra serie sobre los últimos tiempos, pero crucial si vamos a entender la secuencia de las cosas y se trata de lo que sucede después de que morimos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida después de la muerte. ¿Alguien aquí ha tenido una experiencia cercana a la muerte por casualidad? Ok, lo siento. He tenido algunos de ellos. Mis padres juran que solo por la gracia de Dios sobreviví para ver el día 18. Pero les voy a contar sobre uno de ellos que fue un poco inesperado. En realidad tiene que ver con el llamado a ser pastor. Ser pastor tiene algunas particularidades, como las tiene cada tipo de trabajo que realizamos. Una de esas particularidades es que tienes la oportunidad de ser parte especialmente de los altibajos de las personas. Así que hay cosas realmente hermosas de las que puedes ser parte en la vida de las personas como pastor, pero también las tragedias, los momentos realmente difíciles. Y entonces, a veces las personas están en necesidad, acaban de recibir la peor noticia de su vida y estás al teléfono o estás con ellos y estás orando por ellos, estás visitando personas en el hospital y lamentablemente ahí en el momento de su partida, cuando están pasando de esta vida a la siguiente, pero no todos son momentos bajos, también hay muchos momentos altos. Como pastor tienes la oportunidad de estar con las personas en algunos de los momentos más preciados. A veces cuando están pidiendo directamente a Dios un milagro y tú eres testigo de lo que Dios hace, puedes ver la salvación de primera mano, puedes ver a las personas ser sanadas por el Señor de primera mano y hay cosas asombrosas y momentos especiales. Niños que se van a bautizar al final del servicio de hoy. De hecho, vamos a bautizar gente y además tienes la oportunidad de ser parte de ese día especial cuando las personas se casan. Y les voy a contar una de esas historias. ¿Qué tiene que ver esto con una experiencia cercana a la muerte? Bueno, aguántenme un momento. Pero fue cuando vivía en Chicago. Y así que eso fue, debió ser hace 16 o 17 años en ese momento. Y había una pareja que se iba a casar, pero no era cualquier pareja. O sea, yo estaba particularmente cerca a esta pareja. Ambos servían directamente en el ministerio que yo estaba supervisando en ese tiempo. De hecho, se conocieron en el ministerio que Dios me había usado para que se creara. Así que de alguna manera sentía que yo había unido a estas personas, ¿sabes? Como que yo fui parte de esto. Y así que los conocía por todo eso. Fue un momento muy especial. Estaba muy emocionado por eso. Y entonces llegamos a la boda y se desarrolló algo en la ceremonia que nunca podría haber predicho. O sea, nunca adivinarías lo que sucedió en el momento en que ellos estaban ahí de pie en el altar. Y le pregunté a Kristen si le gustaría recibir a Scott como su esposo y realizar toda esa parte seria del servicio. Y algo inusual sucedió. Hubo una tensión que se apoderó de la sala. Y había un silencio muy inquietante. Primero, ella no estaba diciendo nada al principio y todos estaban simplemente, algo salió mal, algo era extraño. Y entonces ella hizo eso que solo esperas ver en una película. Ella dijo no. Ella dijo no. Yo pensé, no puedes decir que no. O sea, ¿puedes decir eso? Ella dijo que no. Y todos estaban sin palabras y yo pensaba, ¿dónde se salió esto de control? Y repasaba en mi mente lo que había sucedido en los momentos previos a eso y qué podría haber causado ese cambio dramático. E incluso estaba revisando mis notas un poco, buscando qué habría pasado y luego me di cuenta que fue por mi
fue mi culpa que ella simplemente dijera no en su boda cuando le preguntaron si quería casarse con este hombre, porque yo le pregunté si quería casarse con un hombre que no estaba allí, sino con otro que casualmente tenía el mismo nombre que el del hombre de la boda que hice anterior a esta. Esa fue mi experiencia cercana a la muerte porque estaba muerto de vergüenza. Iglesia, ni siquiera les había contado esta historia, es tan vergonzoso. Pasaron 2 décadas antes de que estuviera siquiera dispuesto a compartirlo, es tan penoso. Usa la función de buscar y reemplazar en Microsoft Word. ¿Ok? Esta es la lección para todos ustedes. No podría haberme encontrado en una tumba en la cual arrastrarme lo suficientemente rápido, y mis invitaciones a bodas disminuyeron mucho después de eso. Así que bienvenidos de nuevo a nuestra nueva serie de enseñanza llamada Guía de Supervivencia para los Últimos Tiempos. Hoy estaremos hablando sobre lo que sucede cuando mueres. ¿Y qué tiene que ver eso con los últimos tiempos? El punto es que no podrás realmente unirlo todo y entender lo que el Señor revela sobre los tiempos finales, particularmente cosas como el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo, si no tienes un entendimiento de lo que Dios revela en su palabra sobre lo que sucede cuando morimos. Y también creo que a todos en general les interesa bastante este tema, así que vamos a hablar de ello. Y comenzaremos con lo que dice el Antiguo Testamento sobre este tema. Entonces, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no se contradicen, sino que en la Biblia encontrarás lo que llamamos revelación progresiva, lo que significa que al principio puede haber una pequeña pista sobre algo y más adelante se confirma, pero más es revelado. Esto sucede dentro de la cronología del Antiguo Testamento y también dentro de la cronología del Nuevo Testamento. Piensa en el libro de Apocalipsis como el último libro que fue escrito y puesto en nuestras Biblias, y contiene una profunda cantidad de revelación del Señor que nunca se había dado antes, pero no contradice lo que vino antes. Así que este tema que estamos tratando hoy sobre lo que sucede cuando morimos y lo relacionado a la vida después de la muerte será similar. Hay una revelación progresiva, pero vamos a comenzar en la primera mitad de sus Biblias, el Antiguo Testamento, para ver lo que dice. Así que para empezar, incluso desde muy temprano se nos dice en el Antiguo Testamento, y a veces, si realmente quieres estudiar las Escrituras, debes intentar olvidar todo lo que sabes como un creyente del Nuevo Testamento si has estado en la iglesia durante mucho tiempo, e imaginar que todo lo que tenías eran las primeras cosas o el Antiguo Testamento y aquello en lo que habrías creído en ese tiempo, y luego pasar al Nuevo Testamento. Vamos a hacer eso un poquito hoy. Se nos dice desde muy temprano, incluso en Génesis 5, que Enoc evitó todo lo relacionado con la muerte y solo fue directo al cielo para estar con Dios. Se nos dice de otra persona, y esa es Elías. Segundo libro de Reyes 2:11, la misma cosa. Dios lo llevó en un carro, en un torbellino, y así de inmediato sabemos que hay al menos un cielo y hay al menos 2 personas ahí, ¿verdad? Con el Señor. Pero también sabemos que Dios está en el cielo según el Antiguo Testamento, y lo que se vuelve interesante es que el resto del tiempo en el Antiguo Testamento, cuando las personas mueren, no se les describe como yendo al cielo. En realidad siempre se describe que van a un lugar que el Antiguo Testamento llama Seol, lo cual suena algo malo, pero ahí es donde van todos en el Antiguo Testamento, todos van al Seol. Sin embargo, hay algunas indicaciones de que más allá del Seol había algo más. Y entonces vamos a ver eso brevemente, sea el cielo o sea la resurrección. El Salmo 73, el salmista dice: y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? E incluso continúa diciendo al final del versículo 26, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y entonces parece que, el Antiguo Testamento no habla mucho sobre la vida después de la muerte. Tal vez lo hayas notado si lo has leído, pero sí tiene algo de revelación sobre la vida después de la muerte. Eso ciertamente es parte de ello.
En este contexto, el salmista estaba luchando con cómo las personas injustas parecen salirse con la suya en la vida e incluso prosperar, pero él conocía a personas justas y parecían estar experimentando injusticia y pobreza y cosas así. Y es casi como si Dios simplemente manda esta revelación. Sí, pero hay una vida después de la muerte y se da a entender que la justicia de Dios puede que no se cumpla completamente en esta vida, pero sí en la próxima. Él está diciendo que hay alguna separación, que hay alguna diferencia en la experiencia de la vida después de la muerte. Así que eso es algo bastante importante. Además, la resurrección, ya hemos hablado de esto en esta serie, pero un poco de repaso sobre esto. El Antiguo Testamento les dijo que aunque todos van al Seol después de que mueren, llegará un día en que serán resucitados. Isaías 26, versículo 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo. De manera similar, en Daniel, esta es la revelación más profunda sobre la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Este versículo que estamos leyendo en este momento encaja completamente con lo que conoces del Nuevo Testamento, pero como que resalta por lo claro que articula esto para un pasaje del Antiguo Testamento. Daniel 12, 2 y 3, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que ya desde el Antiguo Testamento sabemos que Dios está revelando que va a haber una resurrección futura. Habrá un futuro de vida eterna para algunos, de eterna vergüenza y confusión para otros. Y alrededor de esta resurrección leemos un par de otros pasajes. Ezequiel 37, verso 12, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra tierra. Así que hay una resurrección futura, hay algo de referencia al cielo, hay algo de referencia a una vida eterna frente a una condenación eterna en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que generalmente sucede justo después de que mueres en el Antiguo Testamento? Aquí es donde entra en juego toda la imagen del Seol, regresando a Job. Job, por cierto, es antiguo. No quiero decir que él literalmente sea viejo o antiguo, sino que es anterior a Abraham, es anterior a Noé, es anterior al diluvio en la Biblia, ¿ok? Y es uno de los relatos documentados más antiguos sobre lo que alguien en el Antiguo Testamento creía al respecto. En referencia, es el versículo 9 del capítulo 7, el que desciende al Seol no subirá, así que es como una imagen temprana de una calle de un solo sentido. Una vez que vas al Seol, no hay vuelta del Seol. Por supuesto, la revelación de la resurrección futura no se había dado en ese momento. Se habla consistentemente del Seol como el lugar a donde van los muertos. Primero de Samuel 2:6, él hace descender al Seol y hace subir. Segundo de Samuel 12:23, cuando David habla sobre la muerte de su hijo, él dice, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Isaías 14 se pone algo interesante. Habla sobre el Seol en referencia al juicio del rey de Babilonia. Pero habla de su juicio particular en el Seol, de tal manera que parece que otros lo verán en el Seol, pero no tendrán la misma experiencia que él en el Seol. Entonces, vamos a leer los versos del 9 al 11. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros, han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Suena como una experiencia realmente mala en el Seol para él. El versículo 15 al 17 del mismo capítulo dice, sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven te observan,
te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hace temblar la tierra, que sacude los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Así que la conclusión por ahora es que si te sientes confundido, eso es bueno, eso significa que estás escuchando, ¿ok? Entonces, la conclusión por ahora es que la vida después de la muerte no es un tema principal en el Antiguo Testamento. Hay revelación al respecto, se habla de ello y hay más versículos de los que pudimos leer hoy, por supuesto, pero la creencia de que los muertos van a algún lugar era muy común en el Antiguo Testamento y ese lugar se llama Seol. Hay algunos versículos que parecían hacer que el Seol sonara como un lugar algo positivo, al menos para algunos, como que descansaron y fueron a estar con sus padres. Pero hay otras ocasiones en las que el Seol parece describirse como un lugar negativo, como el pasaje en Isaías 14 que acabamos de leer. Sin embargo, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, con casi cero excepciones, fueron descritos como yendo a este lugar llamado Seol. Así que esto es lo que obtendríamos del Antiguo Testamento. Después de que se escribiera el Antiguo Testamento, antes de llegar a la escritura del Nuevo Testamento, donde aparece Jesús, el libro de Mateo es el primer libro en sus Nuevos Testamentos, esto se llama el periodo intertestamentario. Y es importante que estés al tanto en este tema en particular sobre lo que sucede cuando morimos. Que la creencia judía sobre lo que sucede en la vida después de la muerte evolucionó bastante durante el periodo intertestamentario. Para cuando Jesús llegó, las creencias de los hebreos del primer siglo se habían vuelto mucho más articuladas sobre la vida después de la muerte de lo que habían sido 500 años antes. ¿Ok? Así que con eso en mente, lo principal que tú necesitas saber sobre esto es que durante ese tiempo la creencia de que el Seol debía tener una separación entre el lugar donde estaban los justos en el Seol y el lugar donde estaban los injustos en el Seol adquirió mucha más definición. Así que estaba insinuado un poco en el Antiguo Testamento, pero durante este periodo la creencia de que hay una diferencia bastante significativa en el Seol para los justos, aquellos que son verdaderos hijos de Abraham, en comparación con los injustos. ¿Por qué evolucionaría esto? En parte porque lógicamente saben que Dios es justo y por lo tanto no puede ser la misma experiencia para todos. Tenían la creencia de que al menos algunos de ellos, los justos, iban a ser levantados para participar en la especie de reino global mesiánico algún día. Tenían esa creencia, entonces sabían que no todo en el Seol era lo mismo. Realmente comenzaron a creer que había una separación en el Seol. Y hay muchos libros que fueron escritos que no están en nuestra Biblia, que vienen entre nuestro Antiguo Testamento y nuestro Nuevo Testamento. Algunos de ellos, de hecho muchos de ellos, afirman ser divinamente inspirados. Obviamente, el hecho de que no estén en nuestro canon significa que en nuestra tradición no se aceptaron como libros divinamente inspirados. Eso no significa que no pudiera haber habido algo divinamente inspirado en ellos, sino solo que la totalidad de lo que contienen no lo habría sido. Pero todo esto para decir, necesito seguir adelante. Estos libros describen una gran separación en el Seol para los justos y los injustos. ¿Qué libros? Especialmente, si realmente quieres profundizar en esto, son primero de Enoch, el testamento de Abraham, 4 Macabeos y también el Apocalipsis de Sofonías. Así que esos van a ser los principales y se afirma que tiene revelación divina que muestra que hay una gran diferencia en el Seol. Así que todos están desarrollando este concepto de diferentes cámaras con experiencias muy diferentes. Así que
esa era una creencia bastante común en la mayoría de la sociedad en el siglo primero. No por los saduceos, ellos ni siquiera creían que hubiera una vida después de la muerte, pero para casi todos los demás esa era una creencia bastante común. Teniendo eso en cuenta, leamos lo que Jesús dice en Lucas 16, versículo 19 al 31. Él dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Y la historia continúa desde allí. Pero lo que quiero que captes y reconozcas en este momento es que si entiendes el contexto histórico en el que Jesús estaba enseñando aquí, comienzas a entender que Él estaba afirmando su comprensión actual de que el Seol, o llamado Hades en griego, era un lugar de esperanza para los muertos, y que los verdaderos hijos de Abraham estaban en una parte separada del Seol de aquellos que no eran hijos de Abraham, que no eran considerados justos ante el Señor. Entonces habían llegado a creer eso. Él realmente está enseñando de una manera que lo afirma, pero él está afirmando que hay una división muy marcada. De hecho, un abismo fijo que nadie puede cruzar de un lado al otro, que es un lugar de descanso y es un lugar de consuelo y provisión y cosas buenas para algunos, pero es un lugar de tormento y malas cosas para otros. Así que lo está afirmando, pero al mismo tiempo está brindando un poco más de información. Entonces, lo que Jesús acaba de decir en Lucas capítulo 16 es congruente con las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo revela más. Sin embargo, en otros lugares, Jesús habla sobre la vida después de la muerte, de una manera en que no está hablando de eso. Habla de este lugar llamado cielo, habla de este lugar llamado el infierno, y habla de ello bastante. Veamos eso. Mateo 5:12 dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que ahora él está haciendo referencia al cielo, no está haciendo referencia al seno de Abraham, el lugar donde estarían todos los hijos de Abraham. ¿Y qué revela sobre el cielo? Él revela que será un lugar donde aquellos que son perseguidos por su fe y perseguidos por su fidelidad hacia Dios serán recompensados. En otros lugares él habla sobre el infierno, en griego Gehenna, ¿ok? Así que, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Así que ahora está hablando de ello, está revelando que es un lugar con fuego en él. Mateo 7:13-14, él dice: entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Así que él está revelando mucho sobre esta otra parte de la vida después de la muerte. Cielo, infierno, él hace esto de manera consistente. Desde el principio Jesús hace del más allá no un subtema, sino un tema principal de sus enseñanzas. Afirma no solo la existencia de ella, sino la dicotomía en la experiencia de la misma. Él está diciendo que es real y son dos cosas y experiencias
totalmente diferentes. Mateo 13, versículos 40 al 42, él dice más: así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que él está revelando, está diciendo más al respecto. Él ciertamente está hablando de cuán opuestos son estos dos lugares. Pero también nota que dijo al final del siglo. Esto es lo que sucederá, implicando que esto no es algo que ya suceda o ya suceda cuando mueras. Mateo 25, 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 afirma que unos serán destinados al castigo eterno y otros a la vida eterna. Así que esta separación de la experiencia del cielo y el infierno no podría ser más pronunciada por Jesús. Y entiendo que en nuestro contexto cultural hoy en día se dice: ¿cómo es posible que alguien sea tan amoroso y hable así y hable sobre el cielo y el infierno? Bueno, Jesús es la verdad. Y al conocer la verdad, si realmente creyeras que lo que Él sabe es verdad, ¿cuál sería la cosa que haría por amor? Decirle a todos, advertirle a todos. Y eso es lo que Él hizo. Eso es lo que Él hizo. En más casos que los que acabamos de leer, Él habla sobre esta separación en un futuro cielo, un futuro infierno, como un evento futuro. No un evento actual, sino un evento futuro. Lo que plantea la pregunta: si ya estás allí cuando mueres, ¿por qué ser levantado solo para regresar allí otra vez? ¿Cuál es el propósito? Y la cosa es que nunca vas a entender ni podrás reconciliar todo lo que las Escrituras revelan sobre la vida después de la muerte, a menos que entiendas que hay una diferencia entre el cielo presente y el cielo futuro. También hay una diferencia entre el infierno presente y el infierno futuro. Pero no puedes solo entender eso. Tienes que entender una pieza más para juntar todo. La respuesta a cuál es el lugar actual de espera para los muertos, o la respuesta a qué pasa inmediatamente cuando mueres, la respuesta a esa pregunta cambió cuando Jesús murió en la cruz. Algo cambia entre el Antiguo Testamento y ese momento en adelante cuando Él murió en la cruz. De hecho, en la cruz había uno que estaba a su lado pidiéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es algo completamente nuevo. Eso nunca se le había dicho a nadie antes. A ninguno de los justos se le dijo: hoy, cuando mueras hoy, vas a estar con el Señor en el paraíso. Lo que está sucediendo aquí es algo nuevo. Desde ese momento en adelante, la experiencia inmediata posterior a la muerte de un creyente se describe de la misma manera, pero nunca se había descrito así antes. Te daré un par de ejemplos. Segundo a los Corintios 5, el apóstol Pablo dice: preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Él no está hablando de un lugar de espera. Él no está hablando del seno de Abraham. Él no está hablando de una mejor mitad del Seol aquí. Él está hablando de estar en casa con el Señor. Filipenses 1, 21 a 24 lo dice de manera aún más explícita: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera
entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que en el Antiguo Testamento, déjenme decirles que nadie estaba dividido sobre si quería seguir vivo o morir, en términos generales. Nadie amaba la idea de llegar al Seol un poco más rápido, y nunca se hablaba del Seol como el lugar donde puedo estar con Dios. Ciertamente se describió una experiencia diferente, pero era diferente. Pablo ama la cosecha, ama trabajar. Él sabe que solo tienes una vida para ser parte de lo que Cristo está haciendo en este mundo. A él le encanta eso. Él quería estar aquí por esa razón, pero estaba indeciso y dijo que es mucho mejor ir a casa y estar con el Señor. Entonces, ¿qué cambió? ¿Y cuándo cambió? Cambió en la muerte de Jesús. Cambió en ese momento, cuando la sangre de Jesús fue derramada por la expiación del pecado. No solo hace posible la reconciliación con Dios para los que viven, sino que también hizo posible la reconciliación y la unión en la presencia de Dios para aquellos que habían partido antes. En la muerte de Jesús también hubo una señal de que la muerte había sido vencida. Mateo 27, versículo 51 dice: el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ese texto y esa señal ahí, ese milagro nos está mostrando que algo cambió en la muerte de Jesús para esos verdaderos hijos de Abraham. Para los justos muertos que habían estado esperando, sucedió en ese momento. Y a partir de ese momento, hablamos de la realidad actual de los muertos de manera diferente. Nosotros hablamos de ello como un cielo presente y un infierno presente. Así que algo cambió en ese momento y es importante que lo entendamos. La muerte había sido una calle de un solo sentido antes. Había sido una calle de un solo sentido antes de la muerte de Cristo. Las personas iban al Seol, no regresaban. Por supuesto, había una profecía sobre la futura resurrección de los justos, pero esas puertas no habían sido traspasadas. Ellas mantenían a las personas allí. Isaías 38, versículo 10, hace referencia a entrar por las puertas del Seol, y hablando sobre el poder de retención de esas puertas, Job 10, 21, antes que me vaya a la tierra de tinieblas y sombras profundas, pero Él coloca justo en medio para no volver. ¿Ves? Hasta el momento en que Jesús murió, las puertas del Hades estaban intactas y todos estaban en Hades. De nuevo, Hades es solo el equivalente griego de la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Seol. Así que sí había una separación en el Seol o el Hades, sí había una promesa de resurrección para los justos, pero nadie hablaba de que esas personas fueran al cielo y pudieran estar con Dios en el presente. Eso no era parte de la tradición oral de la gente, no hasta que Jesús expió el pecado. Así que el lugar de espera actual de los fieles cambió drásticamente con la muerte de Jesús. Ya no es el seno de Abraham, ya no es la otra mitad del Seol. El cielo actual se llama paraíso. Esa palabra paraíso es una palabra para un jardín cerrado. Es de la misma manera en que Dios y la humanidad caminaban juntos en el jardín del Edén. Ahora hay una restauración al paraíso donde estarán con el Señor de ese punto en adelante. Entonces, ¿dónde irás tú, creyente? Escucha, al exhalar tu último aliento, sabe que inhalarás tu próximo aliento en la presencia de Dios. Con Él estarás con aquel que te amó y con aquel que se entregó por ti. Ahí es donde te diriges, ahí es donde vas. Eso es lo que sucede cuando mueres. No es esperar, no es un sueño del alma, es estar con Él, es con Jesús. Ahora, aún no es el nuevo cielo.
Eso se menciona al final del libro de Apocalipsis, donde el nuevo cielo y la nueva tierra se unen. Es el cielo actual. Y entonces todavía hay algo que debes aprender sobre eso. Hay un cielo futuro y hay un infierno futuro. Son diferentes al cielo actual o al cielo presente y al infierno presente. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se convierte eso en una realidad y por qué es necesario? Así que hablando del cielo actual, leemos esto en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Así que quiero asegurarme de que entendamos esto. ¿Esto es una descripción de qué? Es una descripción del cielo, lo es. Pero ¿qué acabamos de leer? Leímos sobre los santos allí y están clamando y están llamando al Señor, anhelan y ansían por justicia en la tierra. Pero ¿cómo cuadra esa imagen con lo que creemos acerca del cielo? Y lo que hemos leído sobre el cielo en otro lugar. De hecho, Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que tenemos llanto en Apocalipsis 6, tenemos que no habrá más lágrimas en Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo cuadran estas cosas entre sí? Una es una descripción del cielo presente, la otra es la descripción del cielo futuro. Tienes que entender que aquellos en el cielo presente no pierden su entendimiento de lo que está sucediendo en este mundo cuando van al cielo. Creo que imaginamos una realidad tipo ojos que no ven, corazón que no siente. Morimos, vamos al cielo, no estamos conscientes de todas las terribles atrocidades que están ocurriendo en este planeta caído, y es como una especie de dicha. Escuchen, no sabemos de cuántos son conscientes. Ciertamente no creemos que las personas en el cielo presente puedan ver cada una de las cosas que están sucediendo. Eso no es lo que la palabra de Dios revela, y eso probablemente se sentiría bastante invasivo al mismo tiempo. Pero eso es lo que estoy diciendo. No son ajenos a lo que está sucediendo. Y no les importa menos el mal de este mundo, ni la falta de alabanza que Dios está recibiendo y todo eso, que lo que les importaba mientras estaban viviendo aquí. Entonces se preocuparán más por aquello que a Dios le preocupa, y de que Dios obtenga lo que Dios merece más que nunca antes. Lo que significa que hasta que el juicio sea realmente dictado por completo, hasta que la justicia se haya completado totalmente, hasta que la fidelidad se haya cumplido, todavía habrá un anhelo y todavía habrá una ansia. Apocalipsis capítulo 6 es el cielo presente, no es el cielo futuro. Notaste también que Apocalipsis 6 dice que eran las almas de aquellos. No han recibido aún los cuerpos de resurrección prometidos para participar ni en el reino milenial de Cristo, ni en el nuevo cielo y la nueva tierra. Todo esto para decir que el cielo presente es asombroso. El cielo presente es glorioso. El cielo futuro es aún mejor, cuando todo esté completado. Y se nos habla de ese cielo futuro, y así es como vamos a concluir en Apocalipsis capítulo 20. Así que en Apocalipsis capítulo 20 leemos sobre el reinado milenial de Cristo en la primera sección de ese capítulo. Leemos allí sobre aquellos que son levantados a la vida. Ellos participan en esta primera resurrección. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Se nos dice que ellos vuelven a la vida, reinan con Cristo durante 1000 años. Y luego, justo después de ese reinado milenial de Cristo en la tierra, leemos sobre la segunda resurrección y leemos sobre el juicio del gran trono blanco.
Así que Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, aquí está la cuestión. Cuando alguien muere, hay una separación instantánea, hay un juicio instantáneo, pero no es este juicio. No es el juicio del gran trono blanco. Una persona va al cielo presente o el infierno presente de inmediato al morir. Pero al final, justo antes de que los nuevos cielos y la nueva tierra sean reunidos como el lugar de morada eterno de aquellos que son parte del reino del Mesías o Cristo Jesús, ahí es donde sucede el juicio del gran trono blanco. Justo antes de eso. Y todos son separados en este momento hacia ese futuro cielo o futuro infierno. Ya no es el paraíso, es el nuevo cielo y la nueva tierra. Y ya no es Gehenna, sino que ahora es el lago de fuego. Y luego terminaremos con buenas noticias. El nuevo cielo y la nueva tierra. Apocalipsis 21, 1 a 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, en resumen, ¿qué revela la Escritura sobre la vida después de la muerte? En el Antiguo Testamento, aunque hay algunas palabras acerca de ese muy futuro cielo e infierno, ahí en solo un par de versículos, principalmente el Antiguo Testamento habla sobre lo que le sucede a las personas justo después de que mueren, que ellos van al Seol. Sin embargo, hay algo de descripción de una separación de experiencias en este lugar, al cual el Antiguo Testamento se refiere como el Seol. Sin embargo, cuando Jesús llega, ¿qué hace? Sí, Él afirma las creencias sobre el Seol, sobre la existencia de una separación, los hijos de Abraham de un lado y los que son injustos del otro lado. Pero también en la muerte de Jesús hay un cambio en el lugar donde las personas están cuando muere. En el momento de su muerte, aquellos que están en Él vienen instantáneamente a estar con Él en el paraíso, en el momento de su muerte. Lo que significa que el cielo actual y el infierno actual son diferentes a como eran antes de la crucifixión de Cristo. Y aún hay un cielo futuro. Hay un cielo futuro unido con la tierra futura. Hay un infierno futuro llamado el lago de fuego. Y viene después del reinado milenial de Cristo en la tierra y después del juicio del gran trono blanco. ¿Está cansado tu cerebro? Intenté hacer algo bastante complejo, lo más simple posible, pero a veces no es tan fácil. ¿Por qué estamos hablando de esto? Terminemos de esta manera. Por todas las razones que compartí anteriormente, pero aquí hay otra razón. Creo que la comprensión de esto impacta en cómo cruzamos la línea de meta de la vida. La comprensión de esto impacta eso.
¿Cuánto de nosotros queremos llegar al final de la vida donde sabemos que estamos a punto de morir y simplemente estar llenos de terror y llenos de ansiedad y temor y miedo de lo que viene después? Ninguno de nosotros quiere estar ahí. Esa no es la herencia de los santos. No lo es. Y entonces dejemos que se grabe profundamente en nuestros corazones, creyente, lo que sucede en el momento que mueres. El momento en que mueres es el primer momento en que puedes estar con Jesucristo. Eso es lo que sucede. Tienes la oportunidad de estar con el que te ama y que dio su propia vida para rescatarte para Él mismo. Se nos dice en las Escrituras que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Es una promesa, es nuestra herencia. No se merece de ninguna manera, eso es cierto, pero aún así es nuestra, por la gracia de Dios. Si alguna vez te has sentado al borde de tu asiento durante una película pensando, wow, es tan emocionante y oh no, va a suceder esto y va a suceder aquello, y te gusta tanto la película que vuelves y la ves de nuevo, y ¿sabes qué? La segunda vez puede que la hayas disfrutado, pero no estabas lleno de tanto suspenso sobre, oh no, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque ya conoces el final de la película. Cuando ya conoces el final de la historia, impacta cómo soportas y experimentas las cosas en el medio de la historia. Y ya conoces el final. Sabes que vas a estar en el momento en que pases de esta vida a la siguiente, vas a estar con Él, con el Dios de amor inquebrantable, con el Dios que nos llamó, con el Dios que nos salvó, con aquel que nunca nos ha desamparado y que nunca nos ha abandonado. Estarás con el Rey de Gloria, estarás con el Dios que es Dios sobre todos, estarás con el Salvador resucitado y el Señor de señores. Él es aquel con quien vamos a estar en ese momento. Y entonces cuando llegue el momento de que vayamos a casa, miremos con entusiasmo, esperanza y fe y confianza de que estamos corriendo hacia los brazos de aquel que extendió sus brazos en amor por nosotros. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos por escuchar. Voy a invitarles en todos los campus, solo inclinemos la cabeza, cerremos los ojos y tengamos un momento de respuesta en oración hoy. Y vamos a finalizar el servicio, vamos a tener un tiempo de ofrenda y bautismo que seguirá, pero quiero darnos un momento para responder. Para algunos de nosotros, nuestra respuesta es simplemente meditar sobre la herencia que tenemos en Cristo Jesús. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que simplemente pensaste en que tu tierra prometida, creyente, es una eternidad en el cielo con Dios. Los israelitas tenían una tierra prometida, una tierra que fluía con leche y miel. Déjame decirte, tu tierra prometida es mucho mejor. Desde la perspectiva más amplia de las cosas, el resto de esta vida, para el creyente, es ese desierto entre la promesa que tenemos de ese lugar y donde estamos actualmente. Pero simplemente dale gracias nuevamente, medita de nuevo en la herencia que tienes como alguien que ha sido adoptado como hijo o hija de Dios a través de Jesucristo. Y mientras haces eso, tomándote un momento para agradecerle nuevamente, también quiero hablarte a ti. Si estás aquí, dirías, escucha, no tengo la confianza de estar bien delante de Dios, de estar en paz con Dios. Ni siquiera la confianza de que si llegara a morir, pasaría toda la eternidad con Él. Escucha, quiero compartir la buena noticia contigo. Es cierto, como has escuchado hoy, que todos nosotros vamos a pasar la eternidad en algún lugar, en la presencia de Dios o en la total ausencia de la presencia de Dios. Y lo que hace la diferencia es una cosa, lo que hacemos con Jesús.
Mira, Jesucristo es Dios que vino del cielo a la tierra. Él murió en la cruz por mis pecados, por tus pecados, en nuestro lugar. Y resucitó y promete vida en lugar de muerte para todos los que lo reciban por fe, como quien Él realmente es. Él es el Señor, Él es el verdadero Señor de este mundo. Él es el Salvador. El único que puede salvarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte, y llevarnos a la vida eterna. Y si deseas ser perdonado, ser salvado de la consecuencia del pecado, si deseas ser parte de su reino, poniendo tu confianza en Él como tu Señor ahora y siendo parte de su reino para siempre, quiero darte la oportunidad de hacer eso. Las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados, nadie está mirando alrededor y nadie va a hacer nada raro. Pero si estás aquí dirías, sé que soy un pecador, creo que necesito ser perdonado y creo que Jesús es el Señor y Salvador. Quiero que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Quiero animarte a que levantes tu mano y la mantengas en alto por un momento. Esta es tu manera de decir, quiero ser incluido en la oración que estás a punto de orar. Veo tu mano. Esta es la decisión que lleva a la completa remoción del pecado, la limpieza del pecado. Este es el momento que conduce a ser reconciliado a una relación con Dios, comienza de inmediato y puede durar por toda la eternidad. ¿Eres tú? En Colorado Springs y la Ciudad de México. En Lone Tree. ¿Eres tú? Si estás escuchando en línea, hay un lugar donde puedes indicar que esa es la decisión. Es la mejor decisión que tomarás en tu vida. ¿Alguien más hoy? Para aquellos de ustedes que levantaron sus manos, solo quiero guiarlos en una oración para venir y decir, Dios, quiero conocerte. Quiero tener una relación contigo. Y quiero ser llevado a un lugar de paz contigo. Y Dios, vengo, admito, confieso que he pecado. Sé que necesito ser perdonado. En Jesús creo que tú, siendo Dios, viniste y moriste en la cruz. Que tú tomaste la justa consecuencia de mi pecado sobre ti mismo, pero creo que tú resucitaste de la tumba. Y que tú traes vida, vida eterna a todos los que ponen su fe en ti. Sé que no lo merezco. Pero Jesús, reconozco que me extiendes este regalo por gracia, algo por lo que tú pagaste y yo no. Y te estoy pidiendo, por favor, ¿me perdonarías de mis pecados hoy? Sálvame de la consecuencia del pecado. Y sé el Señor de mi vida. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza solo en ti. Gracias por perdonarme. Gracias, Jesús. Porque debido a lo que tú hiciste, puedo ser llevado a tener paz con un Dios santo y ser reconciliado en una relación con Él. Y Dios, oramos, Señor, que tu presencia llene esos corazones recién consagrados y santificados. Es solo por tu presencia, Señor, que podemos vivir una vida digna del llamado que hemos recibido en Cristo Jesús. Y oramos esto en su nombre. Amén. Amén.